Fuerte abrazo, mis amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo ricamente. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Hermanos, hemos llegado a la última parte de esta serie de estudio que hemos titulado Las 7 iglesias del Apocalipsis. Esta es la última iglesia y la verdad que este tiempo que hemos invertido para estudiar esta serie, la verdad que ha sido de gran provecho espiritual. Hay que hallarle riqueza a la enseñanza bíblica, hermanos. Esto abona nuestra vida espiritual y teniendo muy presente que vivimos un tiempo muy peligroso, un tiempo donde lamentablemente muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos cristianos se han levantado y quieren colarse en las filas de los cristianos evangélicos. Es importante tener estos espacios de difusión de la sana doctrina, la sana enseñanza, hermanos. Y bueno, ya estaremos trabajando en una nueva serie con la ayuda y el favor de Dios. Todo sea para su gloria, mis hermanos. Vamos a terminar esta serie de estudios. El tema que nos va a ocupar esta noche es la iglesia de la Odisea. Hermanos, de las 7 iglesias que hemos estudiado, quizás esta última iglesia es la que recibe un mayor llamado de atención. La exhortación que el Señor dirige a esta iglesia es bastante fuerte y lo vamos a ir dilucidando a medida que vayamos avanzando en este estudio. La Odisea. Esta ciudad estaba situada en el valle del río Lico, que se convirtió en el centro de comercio de mayor riqueza e importancia de la región. La Odisea, hermano, es una de las 7 ciudades que anteriormente formaban parte del territorio de lo que se conocía como el Asia Menor. Esta era una ciudad más. Hermanos, el apóstol Juan dirige una carta por instrucción de Dios a esta ciudad, la Odisea, donde había una iglesia cristiana. El apóstol lo describe en el siguiente pasaje. En Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Vamos a leer rápidamente en honor al tiempo. Dice en esta versión Reina Valera de 1960, el mensaje a la Odisea. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta allí la palabra del Señor. Esta es una más de las 7 iglesias. En este relato bíblico es la última de las 7. Y vamos a ver en detalle el estudio de este pasaje. Hermanos, la Odisea tenía 3 industrias que eran bastante importantes, bastante funcionales en su territorio. Era de gran provecho para su población. La Odisea tenía 3 industrias que aquí en esta diapositiva la he graficado, ¿verdad? Con unas imágenes. Primero, su economía. Era una ciudad muy próspera, muy próspera. Número 2, el tema de la lana, con el cual se elaboraban y se confeccionaban muy finos vestidos. El tema de la medicina, tenía muy grandes y renombrados oftalmólogos. Obviamente, era la salud primitiva de la iglesia del primer siglo. Y bueno, la Biblia nos habla del colirio, que es una especie de medicina para el tema de los ojos. Estas 3 industrias se detallan en el pasaje que anteriormente leímos, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. El pasaje empieza, obviamente, siendo dirigido por el Señor Jesucristo. El amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Son títulos que la palabra del Señor le da a la persona del Señor Jesucristo. El amén es una expresión bíblica común que implica certeza y verdaderas dignas de confianza. Cuando uno dice amén es porque está aprobando y reconociendo que ciertamente lo que se está exclamando, lo que se está dando por discurso es reconocido como una verdad. Por eso que se dice amén, ciertamente, o de ciertos, como decía el Señor. El testigo fiel y verdadero es aquel que se lo reconoce en la persona de Jesús como la persona digna de toda confianza, como un testigo fehaciente de la verdad de Dios, un testigo que no miente y que tampoco este testigo se va a vender a otro postor. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 14, si que usted pierda la cita bíblica de este estudio, Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren que el Señor Jesucristo, Él se reconocía como la verdad. La verdad. Hermanos, ciertamente el Señor Jesucristo, siendo Él la verdad, se lo reconoce como un testigo fiel y verdadero. Un testigo que no se va a vender, un testigo que no es mentiroso, un testigo que no fuera a fallar. Hermanos, Él es fiel y verdadero. 2 características, 2 virtudes que tiene el Señor Jesucristo en su persona. Él es verdadero. Él no es como esos dioses que crean los hombres o que crean las religiones, ¿verdad? Dioses falsos, dioses hechos por manos
de hombres pecadores. Hermanos, no solo que Él es el amén, no solo que Él es el testigo fiel y verdadero, sino que declara la palabra del Señor que Él es el principio de la creación de Dios. Aquí en esta diapositiva he tomado un apunte respecto a este título que le da la palabra del Señor a Jesucristo. Dice que en la Odisea y en Colosas se predicaba una herejía, que Cristo era un ser creado. Hay una religión que en nuestros días predica también una falsa doctrina, y me refiero a nuestros conocidos como los testigos de Jehová. Ellos creen que el Señor Jesucristo es un Dios, sí, pero no un Dios tan grande como lo es Jehová. Hablábamos como que si se tratase de un Dios grande y un Dios pequeño. Hermano, restarle la deidad al Señor Jesucristo es caer en una herejía. La Biblia claramente nos enseña que Jesucristo es Dios. La diferencia con el Padre es que el Señor Jesucristo vino como hijo de hombres, vino en carne y hueso. ¿Por qué? Porque fue el Salvador que el Señor escogió para, obviamente, darnos salvación a todos los perdidos. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación Dios lo desarrolla a través de su Hijo unigénito, su único Hijo. El Señor Jesucristo tomó forma de hombre, participó de esta carne y de estos huesos. Hermanos, pero eso no lo hace al Señor Jesucristo un ser creado. No, Jesucristo es creador de todo lo que existe. Hermanos, para entender más en detalle este asunto, dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, veamos el versículo 15 al 20, por favor. Si todos, por favor, me acompañan a la palabra del Señor. Dice aquí, voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. Dice, Él, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es Jesús. Él es el Hijo primogénito de Dios. Hermano, todo lo que hoy existe fue creado por Él y para Él, como declara la palabra. Entonces, mal se podría enseñar que Jesucristo es un ser creado. No es así. Todo lo contrario. La Biblia nos dice que Él es el principio, es decir, el iniciador, el autor, el instaurador. Cristo dio origen a toda la creación. Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. Por favor, vamos al libro de Juan capítulo 1, versículo 3. Qué preciosa es la palabra de nuestro Señor. Dice así
la palabra del Eterno, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Él es el autor, Él es el creador, Él es el iniciador de todo lo que existe. En Juan capítulo 3, en el mismo libro de Juan capítulo 3, veamos el versículo 14. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, lo que nos declara la palabra es que el Señor Jesucristo es el dador de vida, no solo la vida física, la existencia como tal, sino una vida eterna, una vida espiritual, una vida que no tiene fin. El Señor Jesucristo es el autor de lo que existe, de lo que va a existir y de lo que existió en el pasado. El Señor Jesucristo es el creador de todas estas cosas. Mal podrían enseñar los hombres cosas contrarias. Hermanos, pensar que el Señor Jesucristo ha sido creado es restarle la dignidad al Señor. Y no solo eso, sino que a través de esa mala enseñanza, de esa falsa enseñanza, se desvirtúa totalmente la Trinidad de Dios, la Santísima Trinidad de Dios. Nosotros hemos creído en un Dios triuno, en un Dios que es tres en uno, tres personas en una sola. Hermanos, si volvemos al pasaje que hemos estado estudiando, Apocalipsis capítulo 3, vamos viendo lo que nos dice la palabra del Señor. Bueno, en el versículo 14, a clara luz se refiere el Señor Jesucristo en sus palabras dirigidas a la Odisea. En el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, lo mismo que le ha repetido a las anteriores iglesias, porque el Señor conoce todo de nosotros, hasta lo más íntimo de nuestro ser, el Señor lo conoce. Al Señor Jesucristo nosotros no le podemos engañar. Y nos declara la palabra del Señor que, conociendo las obras de la Odisea, sabe muy bien, sabe perfectamente que esta iglesia no es fría ni caliente. Y dice el Señor, exclama, ojalá fuese frío o caliente. Es decir, ojalá que esta iglesia estuviese definida como tal. Hubiese sido bueno que completamente obedezca a Dios o de plano no obedezca a Dios. Hermanos, esta, esto de estar indefinido al Señor le causa repudio. En el versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, nosotros como cristianos o nos definimos como cristianos o no somos cristianos. Aquí no hay medias tintas. Aquí no es que tú eres gris, o eres blanco o eres negro. Hermanos queridos, eso de ser indefinido, eso de estar en un pie, con un pie en el camino del Señor y un pie en el mundo, nos indefine, hermanos queridos. Es muy lamentable, hermanos, que nosotros como cristianos no reconozcamos en la persona del Señor esa definición que debemos tener todos los hombres, de ser reconocidos como hijos de Dios. Cristo Jesús, Cristo Jesús, hermanos, nos dio ejemplo, nos dio ejemplo aquí en la tierra de cómo es que hay que servir a Dios, cómo Dios se agrada de la obediencia de su Hijo. El Señor no andaba con hipocresías, con dobles caras. El Señor no practicaba el cinismo. El Señor era un hombre definido,
con una vocación para adorar a Dios, para agradar con su vida al Señor. Hermanos, dice en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Si por favor me acompañan a la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, hermanos, que hay mucha gente que llama al Señor, y con fingimientos, con hipocresías, con doble moral, con falsas caras, piensan que Dios se va a agradar y que les va a permitir con esos fingimientos entrar al reino de los cielos. Hermano, eso no es así. Solo entrarán en el reino de los cielos aquellos que han aprendido a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo muchas veces confrontó la hipocresía de los fariseos y de frente le decía: sepulcros blanqueados, generación de víboras. Les dijo que las prostitutas iban a ir delante de ellos. ¿Cuántas veces el Señor no los llamó hipócritas, mentirosos? Hermano, esta tibieza con la que se muestran muchos hombres y mujeres es algo que el Señor repudia, aborrece. Él no acepta eso, hermanos. La tibieza el Señor la vomita por su boca. La tibieza espiritual el Señor no la acepta, la rechaza. De plano la rechaza. Hermanos, hay algo muy curioso. Esta ciudad, la Odisea, estaba siendo bañada por dos vertientes. Por un lado, aguas termales, la Hierápolis, que se llama. Y por el lado de su ciudad vecina, Las Colosas, había un abundante caudal de agua, que era un agua muy refrescante, un agua muy fría. Cuando el agua termal, que es un agua caliente, se mezclaba con estas aguas frías, lo que provocaba esta mezcla era que el agua llegue a un estado de estar tibia. Ahora, imagínense ustedes beber agua tibia todo un siempre. Es algo que el estómago lo va a rechazar. Creo yo que el que se toma una taza con café va a preferir su café caliente, ¿no? No digo hirviendo, obviamente, que se va a quemar la boca, no, pero sí lo suficientemente caliente. Si usted se va a tomar una gaseosa, la va a preferir fresca, no tibia. Usted cuando va a servirse un helado, lo prefiere helado, no tibio. Hermanos, esa situación vivía espiritualmente hablando esta iglesia. Un estado de tibieza. Y la tibieza también se la puede relacionar perfectamente con la mediocridad. Los que son a medias, ni son buenos ni son malos, son a medias, es decir, mediocres. Hemos visto claramente en este versículo 16 que la tibieza el Señor la rechaza. Cuando dice te vomitaré de mi boca, eso es señal de rechazo. ¿Qué más dice la palabra del Señor? En el versículo 17
Una vez que les ha dicho que son tibios, les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí vemos la primera industria que caracterizaba a esta ciudad, la Odisea, el dinero. Hay quienes creen que con el dinero ya lo tienen todo. Hermanos, no es así. El dinero uno debe aprender a manejarlo, no que el dinero a uno lo maneje. Hay una gran diferencia. Usted debe saber manejar su dinero de una forma sabia, no que el dinero usted lo maneje. El dinero es necesario, claro que sí, pero no es indispensable. No es que sea lo más importante en la vida. Hay personas con mucho dinero que en la pandemia del COVID-19 murieron. ¿De qué les sirvió tener en sus cuentas bancarias millones de dólares si cuando enfermaron de COVID nada de lo que tienen se llevaron? Los patrimonios que nosotros podamos llegar a amasar, con nada nos vamos. Hermanos, nosotros hemos llegado a este mundo desnudo y así mismo nos iremos. Dice el vulgo que como uno llegó desnudo a esta tierra, ya con lo que uno cuenta ya es ganancia. Y es cierto, el Señor nos ha provisto de muchas bendiciones y nos ha permitido tener muchas posesiones, tener un patrimonio, y es la bendición de Dios. Todo viene de Dios. El sol sale sobre buenos y malos y llueve sobre justos e injustos, dice la palabra. Pero hermanos, decir yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Eso es creerse autosuficiente. Hermano, hay el caso de esta iglesia, la Odisea, que sacando estas credenciales, inflando su pecho, creyendo que porque eran ricos, tenían mucho dinero, ya lo tenían todo y de ninguna cosa tenían necesidad. Pero ahí viene el Señor y confronta y exhorta duramente y les dice, ¿y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Hermano, voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. El versículo 17 en su parte B dice, pero no te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. En la versión Dios habla hoy dice así, y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En estas tres versiones de Biblia que acabo de leer, Dios prácticamente desnuda espiritualmente a esta iglesia y les muestra su condición verdadera, les muestra su condición espiritual, les desnuda su tibieza, creyendo que porque tenían dinero ya lo tenían todo. El Señor les dice desventurados, les dice miserables. Esa palabra es fuerte. Una persona miserable, una persona que no sabe abrir su mano, no sabe ayudar, no conoce de generosidad, no conoce de solidaridad. Les dice pobre a pesar de que eran ricos económicamente. Está desnudando el Señor su pobreza espiritual. A pesar de que esta ciudad tenía grandes médicos especializados en el tema de los ojos, les dice ciegos.
A pesar de que esta ciudad, la Odisea, se caracterizaba por haber desarrollado la industria textil, que su población vestiera vestidos muy finos, muy caros, les dice que está desnudo. Es decir, que no había ropa que los cubra. Desnudos espiritualmente estaban delante del Señor. Hermanos, esto que les acabo de leer, simplemente lo que nos muestra es que el Señor aborrece el orgullo, aborrece que los hombres sean autosuficientes. Recuerda, hermano querido, tú que tienes mucho dinero, que has levantado un patrimonio, que tienes muchas posesiones, recuerda siempre que tú eres un mortal, tú no eres Dios para decir de nada tengo necesidad. Dios ama, hermanos, aquellos que se muestran como personas humildes, sencillas de corazón. Dice la palabra del Señor claramente en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En la versión traducción lenguaje actual dice, yo por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en fuego. Si no puedes, si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Es decir, que el Señor, bendito sea el Señor le da la solución a este problema, le da respuesta a esta pregunta. El Señor claramente le expone a esta iglesia que lo que Él tiene es mucho mejor, muchísimo mejor, infinitamente mejor de lo que nosotros podamos contar. Lo que el Señor nos ofrece, hermanos, nosotros no lo tenemos, no lo tenemos. Le ofrece primero oro refinado en fuego, algo de gran valor que la iglesia de la Odisea no lo tenía. Le ofrece segundo vestiduras blancas para vestirse a esta iglesia que espiritualmente estaba desnuda. Le ofrece colirio para sus ojos, es decir, medicina para su ceguera espiritual. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En la versión traducción lenguaje actual dice lo siguiente: yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Aquí veo la misericordia de Dios, hermanos. En este pasaje bíblico, Dios nos muestra su amor, su misericordia. Dios ama a la iglesia de la Odisea. Por eso le hace un llamado para que se arrepienta. Si Dios no le importara este asunto con la Odisea, créalo, hermanos, no le hace esta exhortación, no lo llama al arrepentimiento, simplemente dejaría que le den rienda suelta a sus bajas pasiones, que pequen deliberadamente. Total, al Señor no les importa. Pero la Biblia nos declara que Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios está allí dando una segunda oportunidad por misericordia y por su amor puro, sincero. Dios dice claramente en su palabra que Él reprende y castiga. Reprende y castiga a lo que todos los que aman.
En algún momento nosotros hemos sido reprendidos y también castigados. Es necesario para nuestra vida espiritual, es necesario, porque mientras haya vida hay esperanza. Hermanos, un llamado de atención bastante fuerte que le hace el Señor a la iglesia de la Odisea, pero no se lo hace por gusto, se lo hace para que esta iglesia recapacite, recuerde que Dios le ama, que el Espíritu Santo la anhela celosamente, lo llama a arrepentirse, a dejar de actuar mal y a comenzar a actuar bien, dejar de desobedecer a Dios y comenzar a obedecer a Dios. Dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo, solo aquellos que el Señor ama. Hermano, les da la oportunidad de que cambien, de que se vuelvan a Él. Versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere tener una relación familiar. Hay una relación filial entre Dios y nosotros. Dice su palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa relación espiritual está. No permita, hermanos, que esos lazos se rompan, se pierdan. Dios está a la puerta llamando a su iglesia. Hermano querido, oye esa voz que te llama. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, porque el Señor quiere entrar, quiere compartir contigo, quiere cenar contigo. Hermanos, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9. Gocémonos y alegrémosle y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Algún día, hermano, la iglesia que está en su condición de novia pasará a ser la novia, la esposa del Cordero. Y en esa gran fiesta espiritual, nosotros todos juntos cenaremos con el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, no te pierdas esta bendición de compartir por la eternidad con Él. El Señor está allí, está a la puerta, esperando que nosotros le dejemos entrar. Hermanos, aún hay un poco de tiempo. Hay un poco de tiempo. Ábrele la puerta al Señor. Ábrele la puerta de tu corazón al Señor para que Él pueda entrar y pueda cenar contigo, pueda tener comunión contigo, una comunión sincera, una comunión real. Los hombres podemos decepcionar, podemos defraudar, pero Él no. Él es fiel, Él es verdadero, Él te ama, Él está a la puerta. ¿Qué esperas? Hermanos queridos, esta ha sido la enseñanza. Cerramos esta serie de estudios con la bendición de nuestro Señor, esperando poder traer más palabras a todo su pueblo, a todos los que nos escuchan. De corazón les doy gracias al Señor y gracias a ustedes por la oportunidad que me permiten de compartir estas enseñanzas bíblicas. Que el Señor me los bendiga grandemente, grandemente.
que sobreabunde su bendición en cada vida. Gracias a todos. Dios me los bendiga.